Shalom, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí para profundizar en la filosofía del Hasidut, en los motivos de la vida humana, las profundidades del alma, el comportamiento y el objetivo de la creación del mundo. Parecen palabras fuertes, pero es la base de todo el impulso que tiene la humanidad para avanzar, para recrearse, para mejorar, y en la época que vivimos, la base para sobrevivir. En los capítulos anteriores, el Rebbe estuvo explicando acerca de la dicotomía que hay dentro de la persona entre su alma divina y su alma animal,
que lo lleva a hacer cosas que a veces son contrarias a lo que la misma persona desea. La lucha que, de acuerdo a distintas variantes que estuvimos explicando, hace que haya personas que sean tzadikim, que sean justos, haya personas que son lo contrario, que más pecan, y están aquellos que están en el medio, que no pecan, pero que todavía tienen su lucha interior. Pero de todas maneras, explica el Rebbe, sigue siendo válido el verso con que comienza este libro y que está escrito en la Torá, palabras que le dijo Moshe al pueblo de Israel frente al Yardén antes de cruzar para entrar a la tierra. Le dijo: Kikaroba ileja davar meod befijo vibaja la azotó. Porque esta cosa está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para hacerla. Refiriéndose a la Torá, refiriéndose a la importancia que tiene para la vida del judío aferrarse a los mandamientos y cumplir la voluntad de Dios. Es una importancia existencial. Toda la existencia del judío es porque vino a cumplir esos preceptos. Y entonces llegamos a la pregunta de cómo puede ser que no se cumplan. El Rebbe nos dice en el capítulo anterior que hay momentos en que el judío es enfrentado a determinadas pruebas y en ese momento sale de él la esencia de su alma y es capaz de entregar su vida para pasar esas pruebas. Esas pruebas se refieren a 3 situaciones límite en las cuales el judío puede ser obligado a transgredir. Uno es matar, asesinar a sangre fría, asesinar sin ningún motivo, asesinar. Otro es violar, tener relaciones no permitidas, como incestos y todo ese tipo de cosas, y la otra es la idolatría. Todas esas cosas tienen definiciones exactas en la Torá, y no todo lo que aparenta ser es. Entonces, esta transgresión tiene que ser específicamente determinada, y entonces cuando la persona se enfrenta a que eso lo tiene que hacer y sabe que es algo malo, él es capaz de entregar su vida, porque la vida del cuerpo es efímera, en cambio la vida del alma es eterna, y él no está dispuesto a perder esa eternidad a cambio de algo pasajero. Y esas pruebas tienen que ver, dice el Rebbe en el capítulo anterior, con los 2 primeros mandamientos. Uno es: yo soy Havaya tu Dios, la creencia en el Dios único, que es la base de los mandamientos positivos, y el otro es: no tendrás otros dioses frente a mí, que es la base de los mandamientos negativos. Entonces, creer en la unicidad de Dios es algo relativamente sencillo, por lo menos para la mentalidad judía. Y no hacer idolatría, no tener otros dioses también es más comprensible. Y uno trata de tender a eso. Pero de ahí a decir
que eso lo va a hacer cumplir todos los demás mandamientos, el Shabbat, comer kasher, hacer tefilá, poner tefilim, hacer buenas acciones, toda una infinidad de mandamientos, de preceptos, que son, como dice aquí, 248 positivos, en que Dios ordena hacer algo en concreto, y 365 negativos, donde Dios nos ordena no hacer determinadas cosas. A su vez, si ustedes alguna vez tuvieron contacto con el Shulchan Aruch, cada uno de estos preceptos tiene infinidad de detalles y aspectos que hay que tomar en cuenta para no transgredir. Por ejemplo, está el precepto de comer matzah en Pesaj. Como habíamos estudiado, hay 8 preceptos en general en Pesaj, entre los cuales está comer matzah el primer día y no comer hametz los 7 días o los 8 que hay en el exterior. Pero no solamente eso, además no se puede tener hametz, no se puede disfrutar del hametz y no se puede ver hametz en la propiedad de uno. Y para que eso no suceda hay que tomar un montón de recaudos. Hay que quemarlo, hay que guardarlo, eliminarlo, venderlo. Hay un montón de detalles para poder cumplir eso. Cómo se fabrica la matzá. Hay alajot, hay capítulos completos de qué significa el hametz, cómo se elimina y qué cosas son permitidas y no permitidas. Hay especialistas en los distintos temas de la Torá. Hay especialistas que se dedican al faenamiento de los animales. Hay especialistas que se dedican al campo. Y dentro del campo lo que es el cuidado del crecimiento, de los años de Shemitah, los insectos que hay en los vegetales, lo que es Orlá, los 3 primeros años de los árboles, cuáles son los preceptos que se deben cumplir dentro de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel. Entonces hay infinidad de cosas que la persona tiene que cumplir. Y está escrito que no hay preceptos más pequeños y más grandes, sino que todos tienen la misma importancia. Por más que aparentemente decir una bendición antes o después de las comidas no es tan grave, no es tan importante, y en cambio sí no prender fuego en Shabbat o ayunar en Yom Kippur. Las personas, de acuerdo a la mentalidad, tienen una escala de valores y aparentemente hay preceptos más importantes y otros no. Para Dios no, para Dios cada uno de los preceptos es igual. Entonces, como dice aquí, ¿cómo puede ser entonces que sea esta cosa tan cerca? Si está tan cerca, entonces yo la tengo que cumplir, es muy claro para mí. Si no está tan cerca, entonces lo que está diciendo Moshe frente al pueblo de Israel no es tan cierto. Pero evidentemente es cierto, y en estos capítulos próximos el Rebbe lo viene a aclarar. Y entonces dice, vamos a leer toda esta primera parte más rápido porque la estudiamos la semana pasada, vamos a ir a la segunda para terminar este capítulo y seguir en los siguientes las próximas clases. Es bien sabido por todos que el mandamiento positivo de creer en la unidad de Dios y la advertencia referente a la idolatría, que constituyen los primeros 2 mandamientos en el Decálogo, o sea, en los 10 mandamientos, yo soy Dios y no tendrás otros dioses, comprenden toda la Torá, porque el mandamiento yo soy Dios incluye a todos los 248 preceptos positivos, mientras que el mandamiento no tendrás otros dioses incluye todos los 365 mandamientos prohibitivos. Es por eso que solo hemos escuchado estos 2 mandamientos, yo soy y no tendrás, directamente de Dios, como han dicho nuestros sabios, porque ellos son la suma total de toda la Torá. Posiblemente ustedes escuchen de fondo un ruido. Aquí afuera, en la plaza, están
festejando y hay una música muy fuerte, con parlantes muy fuertes, y puede ser que eso sea lo que distorsiona la conexión. De todas maneras, ya que empezamos la clase y dimos la introducción y recopilamos un poco todo lo que estudiamos en las clases anteriores, damos la bienvenida a todos los que van llegando y les pido disculpas por si no se entiende bien, hay mucho ruido y tengo todas las ventanas cerradas, las persianas cerradas, pero el ruido entra igual. Les quería decir que Baruch Hashem, todo el trabajo que hizo el Rab y todo su equipo con respecto a la Sefirat HaOmer, están dando sus frutos, y es impresionante la cantidad de gente que se está acercando y nos envía sus palabras, sus comentarios, sus agradecimientos, y está aumentando en forma increíble la lista de gente que se inscribe para recibir los mensajes. También aumentó en un 50% más o menos la cantidad de gente que entra a la web anterior, a la clásica que ustedes conocen. Pero aparte, la nueva web que se ocupa de la Sefirat HaOmer, está entrando casi 1000 personas por día, y es algo completamente fabuloso. Así que hay otros webs, pero entre estas dos nada más ya hay más o menos 2500 entradas diarias. Es impresionante el amor, el cariño que nos están transmitiendo a través del WhatsApp. Estamos compartiendo toda nuestra vida casi, todo lo que nos sucede a través de WhatsApp, y hemos abierto otro grupo, un grupo donde el grupo original, donde transmitíamos todos los temas de la Sefirat HaOmer. Le hemos dejado nada más que para eso, para que la gente no reciba demasiados mensajes que no le interesan. Y hemos abierto otro grupo donde ya hay más de 70 personas, donde están todos los amigos y compañeros de estudio, compañeros del camino que estamos haciendo con el Rav Ginsburg, con el Hasidut, hacia la llegada del Mashiach. Y ahí, bueno, es una concentración, es como un imán de gente buena. Es un imán de gente que quiere acercarse, ayudar a los otros, compartir sus experiencias, sus experiencias de vida, ya sea alegrías, algunas tristezas, como hoy la madre de Luis Alvarado, doña Leonor, compartió su dolor por la pérdida de su hijo, que sucedió hace pocas semanas, hace no sé, un par de meses. Ese día del fallecimiento de su hijo en un accidente laboral, Luis me llamó llorando por teléfono y me pidió que lo consuele, y en esos momentos es difícil decir una palabra que sirva. Dicen los sabios que no hay que tratar de calmar a una persona en el momento de su enojo, y tampoco consolar a los deudos que están frente a sus muertos. Pero de todas maneras, cuando uno recibe el corazón de los demás, también el corazón propio se abre y lloramos juntos un poco y tratamos de compartir el dolor. Cuando esas cargas se comparten entre los dos, el peso es un poco más liviano. Cuando se comparten las cosas buenas, el peso es más pesado. Como decía Reptubi el lechero, si la riqueza es una enfermedad, por favor que me enferme y que no me cure nunca. Así que Ezrat Hashem, este grupo es una alegría, una felicidad. Incluso mis hijas quieren que se anotaron y quieren estar ahí, porque a través de eso les cuento todo lo que pasa.
La tecnología moderna de hoy es una maravilla, es un milagro que nos permite estar en contacto con ustedes. Así que bueno, los invito a difundir a todos. Hay mucha gente que va a ver la clase en diferido porque en América es de día, todavía la gente está ocupada en sus asuntos, pero es mucha la cantidad de gente que me escribe diciendo que ven la clase después, así que también me dirijo a todos ellos. Y entonces quería comentarles que vamos a comenzar nuevas clases. Vamos a dar una clase de hebreo, que todavía no sabemos si lo voy a dar yo o mi hija, vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a dar una clase de Pirkei Avot por Jacob David desde Argentina. Estamos preparando. Estamos en pañales todavía con un tema, con un viejo amigo nuestro que vive aquí en Israel y hace poco volvimos a tomar contacto. Se llama Moti Belapolsky y queremos empezar a hacer un curso de Talmud en vivo a través de este sistema también. Queremos hacer clases de matrimonio. Josefina, con sus ganas, sus garras intactas, va a hacer también una charla y va a contar historias hasídicas, historias de tzadikim desde su jardín. Así que las próximas semanas van a ser muy productivas y con la ayuda de Dios vamos a seguir dando las clases que teníamos hasta ahora y si es posible agregar alguna más. Aunque todo esto de la publicación diaria del Homer y otras cosas que estamos haciendo nos quitan un poco de tiempo y los viajes, pero vamos a empezar a viajar todas las semanas a Jerusalén y vamos a ir al Kotel y esta semana en el Kotel el día lunes fue Rosh Hodesh y ahí en Rosh Hodesh y los lunes que es el día segundo de la semana y el jueves se sube a la Torá. Entonces vienen los chicos de todo el país y de todo el mundo a hacer el Bar Mitzvah allí. Y ustedes vieron, los que tienen el WhatsApp y los que tienen el Facebook que están conectados, vieron allí algunos videos y algunas fotos que sacamos y transmitir eso en vivo, casi instantáneamente de lo que estamos viviendo allí, es algo insuperable. Hoy tuvimos una transmisión de radio, una radio de Colombia, que nos pidieron que le demos charlas todas las semanas. Para mí es un poco difícil porque tienen un espacio de 5 minutos o 10 minutos. Para mí hablar 5 o 10 minutos es un poco difícil. Pero Baruch Hashem les dimos un mensaje y ellos quieren también mandar sus mensajes al Kotel. Ya están reuniendo 100 pedidos de 100 familias de allí. Me los van a mandar y este lunes los vamos a poner en el Kotel, vamos a transmitirlo para que ellos tengan un testimonio de que sus palabras están llegando al cielo. ¿Por qué es tan importante poner los papelitos en el Kotel? Es sabido que Dios dijo, van a hacer un santuario y yo voy a morar dentro de ellos. Entonces, en ese lugar, en el monte sagrado, donde estuvo Abraham y su hijo Isaac en el momento del sacrificio de Isaac, estuvo Jacob cuando se escapó de su hermano Esaú, y vio que ese era un lugar sagrado. Hubo muchos acontecimientos que hubieron ahí, y luego, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, se construyó allí el templo sagrado. El primero duró 410 años, luego hubo una interrupción de 70 años y luego se volvió a construir por 420 hasta que fue destruido, y nosotros estamos trabajando y haciendo todo esto para que sea reconstruido pronto en nuestros días. Amén de amén. Y entonces dicen los sabios que
en ese lugar sagrado, Dios se revela, y por eso vamos a hacer los sacrificios y vamos a hacer nuestras plegarias. Cuando nosotros rezamos desde todas partes del mundo, tenemos que dirigirnos físicamente y mentalmente hacia Jerusalén, y en ese lugar está escrito que se concentran todas las plegarias de todos los pueblos y todas las personas desde todas partes del mundo, y desde allí se concentran y suben al cielo. Y Akadosh Baruj Hu recibe todo eso y con su misericordia cumple su voluntad. Entonces, este lunes que estuvimos junto con nuestro amigo Itzhak, que vino de México a convertirse y ya se convirtió, Besrat Hashem, y luego a volver a México para ayudar a su familia a hacerlo y a ayudar a tanta gente. Vamos a trabajar juntos. Y bueno, fue una emoción estar con él y transmitirle a su mamá, que está allá en México, las fotos y los videos en el momento de cómo él, después de quizás muchas generaciones de aquellos anusim que se fueron de España y fueron obligados, sus simientes vuelven al pueblo de Israel, vuelven a entrar debajo de las alas de la Shekhinah, como se dice cuando una persona vuelve, y formó parte de un minyan. Todas esas cosas para nosotros en Israel es algo rutinario, pero cuando se comparte con gente que está a miles de kilómetros y se ve al lado de uno la cara de una persona que vuelve y que luchó tantos años para lograrlo, entonces eso mismo nos refuerza y nos hace trabajar con más ganas. Entonces, pues yo les cuento todo esto porque necesitaba contarles la alegría y la felicidad que tenemos por todo esto. Aquellos que están ingresando, si pueden volver a ver la clase al principio, así se enteran de las cosas que estuvimos hablando. Por un lado recopilamos el tema de las clases anteriores para entrar, y también les estuve contando las novedades que hay en Galei Nai con los nuevos cursos. Toda la gente que está trabajando en Galei Nai no es gente de dinero y dedica su esfuerzo para transmitir todo esto, y por supuesto necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder seguir generando recursos, generando material para transmitírselos. Entonces hay distintas formas de ayudar. Hay que enviar todo lo que ustedes puedan. Nosotros nunca exigimos el 10%, pero es algo bueno entregar por lo menos el 10% de lo que uno gana, porque eso no es algo que va a quitarles el presupuesto, sino que a Akadosh Baruj Hu les va a aumentar todo lo que Él les envía para que ustedes puedan dar más. También difundiendo todas estas enseñanzas, invitando a toda la gente a compartir y a venir a la clase. También es importante que ustedes mismos formen allí donde estén grupos, donde el que sabe Aleph, que enseñe Aleph, el que sabe Bet, que enseñe Bet. Todo lo que vamos adquiriendo tiene que ser transmitido en forma inmediata, porque hoy estoy viendo un video donde muestran cómo una botella de agua que se pone a congelar durante 2 horas a menos 18 grados, como se saca todavía está fría. A pesar de que el agua se congela a 0 grados, a los 18 grados todavía, si está quieta y está puesta allí, está en estado inestable y está en estado líquido. Pero cuando se saca, si se llega a mover un poquito, enseguida se empiezan a formar, en el lugar donde hay burbujas, se empieza a congelar y se rompe el equilibrio inestable y todo el agua se empieza a congelar desde ese lugar y en forma geométrica
toda la botella se hace hielo. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestra generación. No hace falta ya esperar años y años o siglos para que el mundo cambie. En este momento, simplemente con un pequeño golpe, toda esta situación inestable, toda esta situación de equilibrio inestable, puede ser cambiada por una buena acción. Cada buena acción que hacemos es un catalizador para que todo el mundo cambie y todo el mundo vuelva a su estado original, y no solamente eso, a su estado superior, que es donde Dios quiere llegar. Estamos en un estado inestable y la mayoría de la gente tiene miedo y sufre, pero es al revés. Este estado inestable del mundo hace que ese equilibrio lo podamos romper hacia un lado, hacia el otro, constantemente. Entonces, vamos a continuar ahora con la clase, y vemos que los dos primeros mandamientos equivalen a todos los preceptos, el primero a los 248 positivos y el segundo a los 365 negativos. Y decíamos que para una persona es fácil cumplir determinados preceptos que considera muy importantes, pero ¿cómo puede ser? Dice el Rebbe que la persona puede entregar su vida también por un pequeño precepto. Y el Rebbe aclara que no solamente por un precepto de la Torá, sino también por costumbres judías. Hay gente que, si quieren arrancarle o cambiarle las costumbres que él tiene del judaísmo, también lucha por ellas. Entonces, a fin de elucidar esta cuestión con claridad, debemos hablar primero brevemente de la idea y esencia de la unidad de Dios. Entonces, en los próximos capítulos, el Rebbe nos va a hablar para poder entender cómo puede ser que la persona también se preocupe por un precepto minúsculo, por lo menos a sus ojos. Entonces nos va a hablar de lo que significa la unidad de Dios, y algunos conceptos importantes que van a aclarar la cuestión. Entonces, todos creen que Él es uno solo. Ahora, después de la creación, exactamente como lo era antes de que el mundo fuera creado, no solamente en ese momento fue uno, sino después de la creación. ¿Por qué? Porque tú eres aquel que eras antes de que el mundo fuera creado, y tú eres aquel que es desde que el mundo fue creado. No, Él no cambió ni va a cambiar. Entonces, si Dios es todo, ¿cómo puede ser que hay un mundo nuevo? Entonces, si eso está dentro de Él, hubo algo que cambió. Este énfasis provisto por la frase repetitiva, tú eres aquel que eras, significa, tú eres exactamente el mismo aquel antes y después de la creación, sin cambio alguno, como está escrito, yo Dios no he cambiado a partir de la creación. Porque este mundo, del mismo modo todos los mundos superiores, no provocan cambio alguno en su unidad a causa de haber sido creados a partir de la nada. Una paradoja completamente imposible de entender para el ser humano, porque nosotros pensamos que nosotros somos algo y que Dios no es nada, Dios no existe a nuestra mente. Sin embargo es al revés, Él es el que existe y somos nosotros los que no somos nada. Tal como Dios era uno solo, único y singular antes de que ellos fueran creados, así Él es uno solo, único y singular después de que Él los creara, porque todo ante Él es como nada, como si fuera absolutamente inexistente. La psicología moderna, o la psicología de la ciencia en general, sobre todo a partir de Freud, lo que intenta es reforzar el yo, hacer que la persona se sienta que Él es algo verdaderamente, y eso es justamente lo contrario de lo que hay que hacer para que una persona se sienta verdaderamente viva y alguien que tiene esperanza y alguien que quiere crear cosas y ser uno con Dios. Cuando uno piensa que es nada, hagan un ejercicio. De repente, aunque uno puede llegar a tener miedo a caer en la depresión o en la banalidad, hagan el ejercicio de pensar que yo no merezco nada.
Yo no soy acreedor de nada de lo que Dios me dio, ni tampoco de todos los favores y el amor que la gente me da. Cuando yo genero ese vacío dentro de mí, la naturaleza física y la naturaleza de la creación tiene una ley, y es que no puede existir el vacío. Incluso ese vacío que creó Dios al principio para poder crear, era un vacío virtual. No era que había un vacío de verdad. Dios estaba ahí constantemente. Simplemente creó un espacio como para poder crear cosas. Es como cuando uno quiere hacer un pan, y entonces el pan mezcla la harina y el agua, y primero hace un lugar limpio y seco para poder poner los ingredientes. Pero ese lugar limpio y seco en realidad no está vacío, sino que tiene el potencial de generar todo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ponemos dentro, va a surgir una creación, pero el potencial de la creación ya está en ese lugar. Incluso después cuando hacemos la masa, esa masa también la estiramos y aparenta como que no tiene ninguna forma. Pero esa masa tiene el potencial de transformarse en un alimento, en una creación que le podemos dar la forma que nosotros queramos. Y así es Dios con la creación. Él toma dentro de sí mismo ese lugar donde Él crea. Entonces, el ser humano, por más que se vacíe y se anule a Dios, nunca va a estar vacío, porque está dicho, Dios es todo. Entonces, si yo tengo algo dentro de mí, entonces ya no puede entrar Dios, porque ya hay algo, y entonces Dios es infinito, no puede estar donde hay algo limitado. No puede estar en un lugar donde Él no ocupa todo. Entonces, si yo creo que tengo algo, Dios ya no puede entrar. Pero si yo vacío de mí todo mi yo, todos mis intereses, mis deseos personales, y dejo nada más que el deseo de dar, ese mismo deseo de dar es como una aspiradora que hace que Dios llene todo. Y así sucede. A mí me pasa muchas veces que yo no tengo ahorros, ni tengo nada fijo para entrar de dinero, y yo vivo al día. Lo que entra yo lo uso, no guardo nada. Quizás no porque quiera, sino porque es así. Todo lo que entra tiene ya destinado una finalidad. Y entonces, cuando yo me ocupo de ir y correr y ver cómo hacer para hacer más dinero, el dinero no viene. En cambio, cuando me siento a estudiar Torah, me siento a pensar cómo hacer para transmitir más la palabra de Dios y llevar más a las personas, de repente llega gente, sin que yo entienda cómo, que me dice, mira, vamos a juntar dinero, vamos a entregarte desde $10 hasta $100, hasta $1000, y todo lo que yo puedo vaciar dentro de mí es llenado inmediatamente. Entonces, todo lo que uno quiere ingresar de Torah, Dios lo llena con bendición, con lo que uno necesita para poder transmitir lo que Él quiere. Entonces, ese es el ejercicio que uno tiene que hacer. Uno está constantemente pensando cómo voy a hacer mañana para cubrir el banco, cómo voy a hacer la semana que viene para tener dinero, cómo voy a tener plata para Shabbat. Y justamente eso es lo que rechaza todo. El temor y la duda y el interrogante de cómo va a ser Dios para darme lo que yo necesito. Dios ya lo tiene planeado, solo tengo que dejarlo en manos de Él. Y esto que estamos hablando del dinero también tiene que ver con la salud, tiene que ver con el Shalom Bait, con
con el éxito en el estudio, con el éxito en el trabajo, con la política, con todas las cosas del mundo. Por supuesto, ninguno de nosotros somos perfectos, ni mucho menos, y entonces hay momentos en que lo podemos hacer y hay momentos que no. Pero bueno, de esos momentos en que sí logramos hacerlo, tenemos que aprender y tenemos que tratar de extenderlo a los otros momentos difíciles. Y cuando uno tiene tanta gente que está junta, y ahora están todos intercomunicados, porque antes era un camino de ida y vuelta conmigo, pero ahora hay cientos y pronto van a ser miles de personas que están intercomunicadas y que están muchos en el mismo país, muchos viven a 10.000 kilómetros, pero se sienten uno con todos. Y entonces esa unidad genera el bitul, genera la autoanulación. Y eso es lo que Dios quiere, buscar el beneficio del otro. Porque el llamado a ser de los mundos superiores e inferiores, y su vida y existencia, es decir, aquel poder que los sostiene para que no retornen a la nada y a la nulidad como eran antes de ser creados, no es sino la palabra de Dios y el aliento de su boca, bendito sea que esté investida en estos mundos. Entonces Dios llama a ser. Este juego de palabras es utilizado porque la palabra ser en hebreo tiene un significado que solamente se le puede asignar a Dios. Entonces en las lenguas de los pueblos del mundo no existe un verbo que signifique que yo estoy haciendo que surja algo a partir de la nada. Solamente en el hebreo existe ese verbo, que es el verbo ligiot, de donde surge el nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei, y ese es el poder que tiene, justamente, que hace surgir algo a partir de la nada. Por eso es el nombre que tenía el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov quiere decir el amo del buen nombre, que él sabía cómo utilizar estas letras, esta palabra, para hacer el bien, nunca para beneficiarse a él mismo, evidentemente. Entonces, él utilizaba ese poder que Dios le dio para poder crear cosas a partir de la nada. Por eso, en realidad, toda la lucha que vemos hoy de los musulmanes, de los cristianos, y de la lucha que hubo siempre de los imperios para conquistar la tierra de Israel, en realidad lo que él quería era conquistar. Los pueblos que quieren conquistar es ese poder de crear algo a partir de la nada. Pero eso es algo que es solamente del pueblo de Israel, y solamente de aquellos del pueblo de Israel que se anulan a Dios, aquellos que Dios toca con su dedo y les da ese poder. Eso no se puede conquistar por la fuerza, ni tampoco se puede conquistar con dinero, ni con buenos modales. Es algo solamente que puede ser conectado de alma a alma. Entonces, a esto se refiere con el llamado a ser de los mundos superiores e inferiores, que Dios creó a todo algo a partir de la nada. Y lo que nosotros llamamos su vida, o sea, su energía de vida que los hace existir, y su propia existencia, el hecho de que están, que son una entidad, es decir, aquel poder que los sostiene para que no retornen a la nada y a la nulidad como eran antes de ser creados, no es sino la palabra de Dios y el aliento de su boca, que está embestida en estos mundos. Por eso, como decíamos en otras clases, las palabras y todo lo que sale de la boca de la persona tiene que ser puro y creativo, porque somos hechos a imagen y semejanza. Y cuando uno quiere verdaderamente ser y demostrar que fue creado a imagen y semejanza, tiene que utilizar las palabras que Dios pone en su boca de la mejor manera posible. Hoy estábamos viendo un aviso en un diario donde se había vendido un diamante de más de 100 quilates, que no sé, yo no conozco de esas cosas,
se había vendido en más de 20 millones de dólares y se considera el diamante más perfecto del mundo. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna imperfección hacia adentro y toda la luz que pasa a través de él sale como entró, sin ninguna distorsión. Ese es el concepto de valor que tienen los que saben de diamantes. Y por eso Moshe Rabbeinu fue llamado Aspaklaria Meirá, una lente transparente, por eso Dios hablaba a través de su boca. Todo lo que Dios ponía salía tal como Dios lo quería. No como nosotros, que Dios nos pone cosas en la cabeza, como, al igual que Moshe, pero lo que sale de adentro nuestro sale deformado. Cada uno es un prisma imperfecto que toma la luz y esa luz sale de acuerdo a las características de sus propias sefirot, de las fuerzas de su alma. Por eso, Keter, y sobre todo ese lugar donde siempre en nuestras clases hablamos acerca de que cuando Dios creó el vacío en su luz infinita, se lo representa con un círculo, y hubo un punto donde incidió para hacer la creación, que es la Sefirá de Jochma, que es la primera revelación de la luz, y luego vinieron las otras Sefirot, Jochma, Binah, Gesed, Gvura, Tiferet, Zahod, Yesod, Malchut, hasta el centro. Pero acá está el kit de la cuestión de algo a partir de la nada, porque la luz infinita que está afuera se concentró y entró. Entonces esto es lo que se llama el Keter, que se hace consciente y se transforma en Jochma. Aquella idea inconsciente entra en la conciencia y se transforma en Jochma. Jochma entonces es la primera revelación, ese rayo de idea que surge. Ese lugar de Keter, cuando estudiamos el Ain Bet y las clases del Arizal, estudiamos que ese lugar donde entra el primer rayo de luz, que en el ser humano que sería la transformación de lo que es inconsciente a ser conciencia, la revelación del inconsciente dentro de uno. Ese lugar se llama Eben Sapir. Eben Sapir, que es piedra de zafiro. Ese zafiro representa esa piedra que hablábamos recién, que existe algo, pero es algo que deja pasar la luz tal cual es. Y por eso, de esa palabra viene la palabra sefirot. Las sefirot son conductos de luz, pero la única que tiene esa característica es la sefirá de Keter de Olam de Atzilut, que sería este lugar. Después, alrededor de estas sefirot de Atzilut, se fueron invistiendo y creando los demás mundos, Briá, Yetzirá y Asiá. Entonces, las demás sefirot ya tienen cierto color, ya tienen cierta inclinación, y cada uno le da a la luz que entra una característica especial que sale diferente. Y por eso hay distintas almas, porque depende de los 4 mundos por 10 sefirot. En general, vamos a decir que hay 4 mundos, pero hay infinitos mundos, infinitos matices dentro de ellos, pero hay 4 niveles de mundo: emanación, creación, formación y acción. Y dentro de cada uno de esos mundos hay infinitos niveles que están en general divididos en 10 sefirot. Entonces depende de las estaciones de donde vino de la esencia de Dios esa alma,
esa luz fue pasando por distintos prismas y por eso no hay dos personas iguales, no hay dos almas iguales. Incluso esas almas, a través de las distintas vidas que fueron pasando y las distintas reencarnaciones, van refinando sus sefirot, que quiere decir que cada una de esas sefirot se van perfeccionando y van transmitiendo la luz que reciben de una manera más perfecta. Entonces, no solamente que no hay dos almas iguales, sino que la misma alma va cambiando en forma infinita a través de toda la creación, desde la creación del mundo y antes también, porque está dicho que 2000 años antes de la creación Dios creó la Torá, y como la Torá habla del hombre, quiere decir que todo eso que está en la Torá ya fue creado antes en la mente de Dios. A partir de ese momento, de la creación, todo eso empezó a evolucionar. Así que, por un lado, cada uno tiene que conocer la importancia que tiene como parte del proceso de los miles de años de antigüedad que viene participando de la creación con Dios. Y eso, paradójicamente, le produce bitul. Cuando uno medita en todo esto, lo pequeño, lo ínfimo, lo anulado que es la conciencia que uno tiene de lo que es, pero el enorme potencial y la enorme maravilla que es cada ser humano, entonces esa anulación lo hace infinito. Debe haber gente muy especial hoy en la clase porque estoy diciendo cosas que ni yo mismo sabía. Vamos a poner un poco de música para hacer que el alma descanse. Yo les había dicho, y todos los ramanim, todos ustedes posiblemente ya saben, que en la época del Homer está prohibido escuchar música alegre. De acuerdo con la halajá, durante toda esta época en que murieron los alumnos de Rabbi Akiva, estamos de duelo. Entonces, cuando hay duelo uno no puede escuchar música alegre. Algunos rabinos interpretaron que no se puede escuchar música instrumental, música secular, música común, por supuesto, aunque sea triste, no se puede escuchar. Pero dentro de la música judía, dentro de la música permitida, la música que es muy alegre no se puede escuchar, aquello que nos hace alegrar. ¿Por qué? Porque uno pierde esa concentración, pierde esa importancia de estar de duelo, porque el duelo también es algo importante, no es algo que hay que evitar. Cuando uno siente lo que significa la pérdida de un ser humano, entonces eso le da también más importancia a la vida. Entonces en las épocas de duelo son épocas importantes que cuando Kadosh Baruj Hu nos pone enfrente a ellos hay que hacer lo que corresponde, no hay que evitarlo. De todas maneras, el Admur Zaken y todos los rebes de Chabad explicaron exactamente de qué se trata todo eso. No importa si la música es instrumental o es a capela, no pasa por ahí la situación. La situación es si la música que uno escucha lo hace más flojo o lo hace más interior, lo hace más espiritual. Entonces la música hasídica no esa música para cantar y bailar y alegrarse, pero sí la música que escuchamos nosotros en todas nuestras clases, que son músicas para meditar y para entrar dentro de nosotros, para elevarnos espiritualmente, que es el objetivo justamente del duelo, todo eso sí está permitido. Así que al principio de la clase habíamos puesto una música que muchos de ustedes conocen,
que es Kol Atzmotai Tomarna, parte de la Tefilot de Shabbat, todos mis huesos, pero Atzamot, Atmut también quiere decir mi esencia. Dice el cantor de Israel, que es el rey David, a través de las palabras del Rab Levin, que interpreta con su voz esta canción, dice: toda mi esencia te va a decir, mi camoja, Hashem, ¿quién es como tú, que salva de la muerte y salva al pobre del malvado y al justo, etcétera, etcétera? Entonces esa música, por más que tenga instrumento, por más que sea cantada, es una música que nos sirve para elevarnos espiritualmente, y todo eso está permitido. Así que vamos a escucharla nuevamente. ¿Quién es como tú, Hashem? ¿Se escucha bien o retoma mucho? Salva al débil, al pobre, de quien es más fuerte que él. Y Hazak Mimenu. Y del enemigo al desamparado. Para ilustrar esto a partir del alma de un ser humano, ilustrar que todo es creado a partir de la nada, de la palabra de Dios y el aliento de su boca. Como siempre, Hasidut, para explicar las cosas más difíciles de entender, lo explica de acuerdo a cómo es el alma y la psique del ser humano. Para ilustrar esto a partir del alma de un ser humano, cuando la persona pronuncia una palabra, esta sola palabra es como si fuera absolutamente nada, incluso de compararse únicamente con su alma articulada como un todo, que es la vestimenta media del alma, o sea, su facultad del habla, dado que esta facultad puede producir una cantidad infinita de palabras. Por un lado está su capacidad de hablar. Yo tengo capacidad para decir infinitas cosas, pero lo que sale por la boca es completamente limitado. Es nada en comparación al potencial. Luego, con más razón, esta palabra no tiene valor cuando se la compara con la vestimenta más interior del alma, o sea, su facultad de pensamiento. La facultad de habla es una concentración, es una contracción, un tzimtzum de la capacidad de pensar. Entonces, si eso que sale de la boca se lo compara con la capacidad de hablar, es ínfima. Pero si se lo compara todavía con la capacidad de pensar, es más pequeña todavía, que es la fuente de las palabras y su fuerza de vida. Y demás está decir
que es como nada cuando se la compara con la esencia y el ser del alma. Porque una cosa son las potenciales del alma y otra cosa es la esencia del alma. Siendo estos sus 10 atributos mencionados antes, Jochma, Binah, Da'at, etc. De los que se derivan las letras del pensamiento que están investigadas en la palabra de esta persona cuando es expresada. Entonces, cuando uno habla, expresa todo eso que explicamos antes, todo ese descenso del alma desde la infinita esencia de Dios, a través de todos los mundos y las sefirot, que numéricamente son 40, pero es nada más que algo esquemático, sino que es un descenso infinito, como cuando uno toma la llave para bajar el volumen de algo que está escuchando. Ese volumen no baja en forma cuántica, sino que baja en forma continua. O cuando uno enciende una luz que va aumentando. Uno lo puede dividir en grados de acuerdo al aparato que uno usa para detectar. Pero como los aparatos son limitados para detectar, las variaciones más ínfimas no las pueden obtener. Así como un reloj tiene cada segundo o tiene cada minuto, cada vez hay relojes más avanzados que detectan millonésimas de segundo. Incluso esas millonésimas de segundo es demasiado con respecto a la infinitud del tiempo. Entonces, todo ese descenso desde la esencia infinita de Dios hasta este mundo material es un descenso infinito, infinita contracción. Entonces, ¿qué es lo que puede ser lo que uno dice en relación al potencial de esa alma que es una con Dios? ¿Se entiende esta tremenda distancia que hay entre una cosa y otra? Cuando uno se pone a meditar en esas cosas, lo único que genera es bitul. Por un lado, ver que esta pequeña partícula de polvo es nada en el mundo, pero por el otro lado, si Dios quiso que exista esta partícula de polvo, entonces esa partícula de polvo tiene que hacer el máximo para cumplir el motivo por el cual fue creado. Y si se juntan todas las partículas de polvo, ¿qué se obtiene? A Dios. Entonces, Dios crea a través de esos potenciales, de esas sefirot que hablamos, y esos se concentran en letras, esas letras se invisten en palabras, y las palabras, entonces, ¿qué es? Una expresión creativa de todo ese potencial que hay en el alma. Pero los 10 atributos, Jochma, Binah, Da'at, etc., son la raíz y la fuente del pensamiento, y antes de investirse en la vestimenta del pensamiento todavía no tiene el elemento de las letras. ¿Sí? Cuando uno quiere hacer, por ejemplo, mi abuelo tenía una imprenta y tenía todo miles y miles de letras de plomo. Para hacer esa letra de plomo había que derretir plomo puro, y ese plomo puro en una olla todo derretido, líquido, no tenía ninguna potencialidad de nada. O sea, tenía toda la potencialidad de ser cualquier letra. Pero recién se transformaba en algo inteligible cuando entraba en el molde y se enfriaba y salía el tipo, como se llama en castellano. ¿Ok? Entonces eso tenía la capacidad de imprimir y generar una letra. A partir del mineral de plomo, ¿y dónde viene ese mineral de plomo? De acuerdo a la ciencia. En los soles se van uniendo las energías de los protones y de los neutrones y de los electrones y van generando reacciones de fusión y se van generando
elementos cada vez más grandes hasta que se forma el plomo. Bueno, no voy a hacer toda la historia de cómo está el plomo hasta que se transforma en una letra que tomaba mi abuelo para imprimir un papel. Simplemente quiero dar un ejemplo de la infinitud que hay desde el origen de las cosas hasta este lugar donde estamos nosotros, donde ya tenemos todo listo. Por ejemplo, cuando un hombre repentinamente toma conciencia en su corazón de un determinado amor o deseo, antes de que éste se eleve del corazón al cerebro para meditar y recapacitar acerca de él, todavía no ha adquirido el elemento de las letras. Uno siente una pasión dentro suyo, como cuando uno es chico o uno es adolescente, y de repente siente algo dentro de sí que lo hace llorar o lo hace reír, o crea una ansiedad que no sabe lo que es, y entonces habla con los padres, o habla con los amigos y con todos, y les trata de explicar y no tiene palabras para explicarlo, porque es nada más que algo que está dentro de su corazón. Entonces cuando va madurando y va entrando dentro de sí, de a poco va comprendiendo. Se trata solo de un deseo puro y un anhelo del corazón por el objeto de su afecto. Con más razón es así, antes de haber comenzado a sentir en su corazón un anhelo y deseo por esa cosa, cuando este sentimiento aún estaba restringido al plano de su intelecto. Porque antes de que uno genere un sentimiento, tiene que haber una percepción. Y la percepción de eso por el cual yo estoy sintiendo algo, entra por la cabeza, por los sentidos. Los sentidos pasan por el cerebro antes de ir al corazón. Yo no puedo tener amor por algo que no sé que existe. Entonces, ese está restringido al plano de su intelecto, entendimiento relacionado con mina y comprensión, ¿verdad? Es decir, que para él era cosa sabida que aquello era deseable y gratificante. Entonces por eso genera en su corazón un deseo. Algo bueno y placentero de lograr y de apegarse a ello. Como hacer, por ejemplo, estudiar una cierta disciplina o comer cierta exquisitez. Solo después de que el deseo y el anhelo han descendido a su corazón, convirtiéndose en emociones, por eso en el Shema Israel dice, no vayas a través de tus ojos y a través de tu corazón que te hacen perder. Por el mismo estímulo de su sabiduría, entendimiento y comprensión, y solo después de haber ascendido nuevamente del corazón al cerebro para pensar y meditar cómo implementar su deseo en la práctica, obtener esa comida o estudiar ese tema concretamente. Un segundito que voy a ampliar el horario para que no se termine la clase. Gracias, Jenny. Entonces, una vez que volvió a ascender este deseo que fue creado por la mente, volvió a la mente desde el corazón para ver cómo se puede llevar a la práctica, obtener esa comida o estudiar ese tema concretamente, es únicamente llegado a este punto al aplicar el pensamiento para implementar los deseos que nacen letras en la mente de la persona. Letras que son según el idioma que cada una de las naciones emplea al hablar y al pensar acerca de todo el mundo. Acá termina el capítulo 20, pero como ustedes se dan cuenta, es nada más que la introducción de un tema mucho más extenso. No quiero seguir porque acá hay mucho que meditar. Simplemente quiero que repasen y vuelvan a pensar esto que estuvimos hablando y analicen cómo es el proceso de la generación de sentimientos y la generación de pensamientos, deseos, porque uno cuando genera algo es como cuando una máquina o un aparato detecta. El aparato no dice si es bueno o es malo. Recién uno puede saber si es bueno o es malo cuando lo analiza. Entonces, lo analiza y lo manda al corazón. De acuerdo a las emociones que tiene, si fueron más o menos rectificadas, que es el proceso que estamos haciendo ahora en el Sefirot HaOmer, entonces eso que uno vio lo puede llevar a tener deseos para un lado o para el otro. Uno, por ejemplo, vio una mujer bella. Uno es un hombre casado y de repente apareció una mujer dentro de sus ojos.
Entonces uno puede llevarse para el deseo del alma animal, de querer tomar a esa mujer, o puede llevar hacia el otro lado, que es, uno sabe que tiene un amigo que está buscando una mujer para casarse, entonces dice, wow, voy a hablar con una señora para que se conecte con esa mujer, y entonces haga el shidduch para que se casen y sea un matrimonio. Ese es un ejemplo de lo que puede hacer uno con lo que uno ve alrededor. Si hay cosas que son imposibles de rectificar, entonces hay que sacarlas de la mente, ni siquiera hay que mandarlas al corazón. Hay que cerrar los ojos y seguir ocupado de lo que uno estaba. Pero si algo de repente en la mente piensa que tiene su lógica y que es algo bueno, entonces uno lo manda al corazón. En el corazón uno tiene sus sentimientos y sus deseos y sus ganas de hacer algo. Entonces, de acuerdo si está más o menos rectificado, eso que quiere hacer va a ir para un lado o para el otro. Entonces, cuando sube a la mente eso que volvió, entonces ahí sí va a pensar cómo llevar a la práctica eso que deseó, y ahí se generan las letras tal cual del pensamiento que luego se van a transformar en palabras. Entonces, todo esto está, en esta parte está explicando cómo es el funcionamiento del ser creado, para compararlo como es la forma en que Dios crea. Entonces en el próximo capítulo nos va a mostrar cómo la naturaleza del orden divino, o sea, la naturaleza del comportamiento de Dios es diferente a la del ser humano. Vamos a ver la clase que viene por qué. Así que tengan en cuenta todo este trabajo que estamos haciendo para esta clase, porque nos va a servir mucho para la clase que viene. Y por supuesto todo esto que estamos haciendo es para el autorrefinamiento, para el propio beneficio de la persona. Y como decíamos antes, cuando uno trata de ver cómo sacar beneficio de las cosas, todas esas cosas les cuesta mucho trabajo. Por eso algunas personas no tenemos parnasá, o no tenemos salud, o no tenemos determinadas cosas que quisiéramos tener. Y en determinado momento cada uno nos ilumina, y de acuerdo a la puerta que le abrimos entra más luz o menos, y entonces esa luz afecta nuestra capacidad de comprensión, y nos damos cuenta que por un lado para poder tener tenemos que vaciarnos de todo lo que tenemos adentro para traer algo nuevo, y luego entendemos que para poder tener tenemos que querer tener cosas buenas para poder entregarlas. Entonces esta es la conjunción de los preceptos positivos y negativos que representan la sefirá de Gesed y la sefirá de Geburah. Y habíamos puesto en el Facebook y en distintos lugares una meditación acerca de la relación y cuál es más elevada, si es la sefirá de Gesed o la sefirá de Geburah. Y habíamos visto que la interpretación hasídica es que Geburah no es malo y Gesed es bueno, porque todas las sefirot, como estamos viendo, son buenas y son parte del proceso creativo, son necesarias. Pero uno siempre dice, es preferible el amor que el temor, es preferible tener que sufrir. Pero el Hasid no piensa en esos términos. Gesed es dar. Y cuando una persona es caritativa, da todo lo que tiene. Cuando se le acaba, dice, no tengo más, no tengo lo que darte. Pero cuando se agrega la sefirá de Geburah, se transforma en un Hasid. ¿Y qué dice el Hasid? Yo doy todo lo que tengo, porque todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Y si se me acaba, es porque yo hice algo para que se me acabe, porque Dios es infinito y Él me tiene que dar todo el tiempo. Entonces yo trato y me exijo para poder tener más, para poder dar más. Entonces eso es lo que se llama tikvoret, de la palabra geburah,
Tikvoret Hasadim. Tikvoret, como ustedes ven, es una conjugación de la raíz de Geburah. Los voy a agrandar un poquito aquí para que lo vean mejor. Tikvoret Hasadim quiere decir reforzar, aumentar el rigor, pero ¿el rigor de qué? De los Hasadim, que el Gesed sea más grande todavía. Y entonces de ahí viene el paso siguiente, que es la misericordia. Que la bondad no es que sea más grande o menos grande, sino que es adecuada y es constante, es eterna. Y esa es la armonía de Tiferet. Bueno, todas estas meditaciones, como ustedes ven, también están inspiradas en el trabajo del Rab, que es algo fabuloso, y de sus colaboradores. Yo solamente soy un traductor, y de sus colaboradores que lo ayudan a procesar y a hacer todas las meditaciones en extenso. Y bueno, entonces decíamos que necesitamos toda la colaboración que ustedes pueden enviar para que podamos salir al exterior, para que podamos implementar los nuevos cursos con los nuevos morim que estamos, nuevamente, son morim que se acercan y que ellos mismos vienen a ofrecer toda su colaboración. Pero también necesitan vivir, necesitan parnasá, entonces cuanto más les demos, más van a entregar. Tikvoret Hasadim. Tengan eso en mente y quiere decir refuerzo o fortalecimiento de la benevolencia. Los dejo por hoy, quedan 2 minutos. Nuevamente les agradezco a todos los que están participando de todo este hermoso trabajo de la Sefirot, del Sefirat HaOmer, que participan a través de sus celulares o de sus computadoras, incluso están los que participan a través del teléfono, y vamos a tratar de seguir viajando y de enviarles las fotos y los videos y nuestras experiencias de aquí de la tierra de Israel, y cuando estemos por allí, en la casa de ustedes, allí donde ustedes viven, también vamos a transmitir todas las cosas. Les pedimos que también ustedes envíen fotos de cosas significativas que les suceden a ustedes, de cosas que sean positivas y que muestren la belleza de la creación de Dios en cada una de las partes donde están ustedes. Sí, Mati me dijo que está con problemas, así que el Jabal de Urquiza, Besrat Hashem, les decía que desde Colombia, en una radio, estuvimos dando una charla y allí nos van a mandar más de 100 papelitos con deseos de la gente del lugar, que son todos campesinos, cafeteros, que están pasando momentos difíciles y quieren una palabra que los aliente a seguir y les dé confianza. Y esa es la idea. Así que esta semana pusimos, entre los audios y lo que dijimos oralmente y los papelitos que pusimos, hubo más de 50, 60 mensajes. Supongo que este lunes que viene va a haber mucho más. Así que transmitan todo esto y lleven la bendición y la luz del Hasidut, de Dios, de la esencia de Dios a todo el mundo. Vamos a empezar cursos de Gemara, de Talmud, de Hebreo, ya estamos planeándolos, Pirkei Avot, cuentos con Josefina, con Jacob, con Moti Belapolsky, el nuevo Moré. Bendiciones de la tierra de Israel. Shabbat Shalom.